de Cristo del Olivo. Sí, yo también tengo aquí. Sí, hay que prepararse. Bueno, ajá, aquí estamos. ¿Cómo estás, Santiago? Hola. Bueno, buenas tardes aquí en Venezuela. Aquí son las 3:15 de la tarde. Estamos conectados con Chile y con Argentina. En Argentina está Santiago Cuneo y en Chile está Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Estamos aquí armados. Yo tengo café. ¿Y ustedes? También tengo mi cafecito. Santiago tendrá su mate, ¿no? Claro. Claro, Santiago se tendrá su mate. Bueno, ¿cómo están? Estamos haciendo esta conexión. Bienvenidos a quienes se conecten. Ahorita, en un ratico, voy a poner también, y pongan ustedes en sus redes sociales el enlace que nos pasó aquí la productora Beverly Serrano para que vayamos conectando más camaradas, ¿no? En todas las regiones. Estamos conectados a través de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del PSUV, BRICS-PSUV. Este es un colectivo de comunicación del cual son parte Santiago y Carlos, por supuesto. Un colectivo de comunicación de apoyo a la Revolución Bolivariana y de apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, bueno, estamos haciendo este esfuerzo modesto todavía, ¿verdad? Ayer llegamos a unos 1.800, en el último programa, 1.800 conexiones, que es muy poquito todavía. Pero bueno, estamos empezando y estamos ganando seguidores. Yo estoy segura que Santiago y Carlos nos van a ayudar desde sus espacios también, porque es muy importante. Estamos tratando de hacer conexiones entre distintos países para ver cómo estamos abordando la emergencia del coronavirus. De hecho, este espacio, el nombre que le puso nuestra productora Beverly Serrano es Bitácora de Coronavirus, Bitácoras de una emergencia global. Entonces, bueno, cuéntenos cómo les va a ustedes, cómo está viviendo la cuarentena, Santiago. ¿Quién está cocinando en tu casa? ¿Cómo? ¿Quién está cocinando en tu casa? Porque aquí esa tarea tenemos que compartirla ahora, ¿no? Lo hacemos todo. A mí me toca hacer asado, así que somos muy carnívoros los argentinos. Sí, sí lograste comprar carne, pues, Santiago. ¿Cómo? Que sí lograste aperarte de buena dotación de carne para estos días. A ver, mira, te describo qué es lo que pasa con el tema de abastecimiento, que es importante. En la Argentina tenemos 3 crisis. Logística, obviamente, alimentos, no hay duda, y seguridad. Son los 3 elementos más comprometidos que tiene el gobierno para resolver. Cuando vas a la logística, por ahora la siguen haciendo los privados. Entonces, seguís teniendo matarifes llevando ganado a la ronda de subasta en los mataderos a la mañana y sigue habiendo carne en los supermercados porque todo sigue como si nada hubiera pasado. O sea, se les permite al sector privado seguir haciendo el negocio de la alimentación. O sea que vos productos conseguís, pero esos productos que conseguís tenés que pagarlos. Y en la Argentina hay 9 millones de personas que trabajan fuera del sistema laboral en blanco. O sea, que hace 3 días que no ganan un peso. Y esto va para largo en la Argentina, esta cuarentena, que no es cuarentena, son 15 días por ahora decretados por el presidente, se van a estirar y el gobierno tiene que romper con el concepto liberal de la economía y darle... Pero explícame primero, ¿cómo es eso de cuarentena que no es cuarentena? O sea, ¿están en cuarentena o no están en cuarentena? Porque aquí algunos ponen calles vacías, pero otros critican que no. ¿Cómo está Buenos Aires, pues? Mirá, no es cuarentena porque no dura 40 días nada más, es aislamiento obligatorio preventivo. Buenos Aires está, por suerte hoy, bastante desierta, pero con niveles de no acatamiento muy altos, que hoy las fuerzas de seguridad tratan de poner en orden, pero cuesta mucho, hay muchos sectores. Ayer yo hablé con el presidente durante el día y yo le expresaba que esas minorías de las que él habla cuando ha hablado acá en Argentina, y él dice, hay una minoría que no acata, y es verdad, es una minoría, pero una minoría del 5 o 6% de la población es una catástrofe por la alta viralización del virus. Con lo cual tenemos que llegar al 100% de aislamiento y para eso hay que quitarle a la gente la necesidad de usar dinero, porque cuando vos
mantenés el sistema de consumo, la gente se mueve. Si la gente va al supermercado y el Estado no distribuye la comida, si la gente va a hacer colas a la farmacia, si la gente se mueve con su tarjeta social donde vos le depositas dinero, vas a tener miles y millones de personas moviéndose todos los días. Y ahí el aislamiento total es inexistente, no es un aislamiento total como el de Italia, por ejemplo, que hoy garantiza el 100% de aislamiento. Sí, claro, porque bueno, es que cada país lo asume más o menos como lo digan sus gobernantes. Ya vamos a entrar en materia de análisis, pero queremos saber cómo está Chile. Carlos, ¿se cumple la cuarentena? ¿Ustedes están realmente encerrados en la casa? Bueno, no sé, tienen allá un cuerpo de carabineros que si se propone a esconder a la gente en la casa, lo hace. Pues. Bueno, salieron anoche los militares a tratar de que se cumpla el toque de queda. Lo que se aplicó no fue una cuarentena, Tania, sino una medida que la gente no la entiende todavía, porque se aplican un toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. No puede haber nadie en la calle. Hubieron 1.600 detenidos anoche, en la madrugada, por los militares, supuestamente rompiendo el toque de queda. Pero a las 5 de la mañana, la fotografía y las imágenes que hay, que todo el mundo subió temprano, de las estaciones del Metro Santiago, de los vagones, de las camionetas, de las micros, llenas de gente abarrotada, porque como no podían salir a las 5, salió todo el mundo a la misma hora para ir a los trabajos, porque el pobre no puede hacer cuarentena. O sea, como dice Santiago, en los países nuestros, o sea, el pobre le toca trabajar. La cuarentena se está haciendo, digamos, es casi voluntaria y en personas que pueden hacerlo. O sea, que no es obligación o no es necesario por su trabajo, le dicen, mira, hágalo en su casa. Pero la mayoría de la gente pobre tiene que salir a trabajar, no le queda de otra. Y con esa medida del toque de queda, lo que se produjo en la madrugada, la mañana, fue las estaciones de metro abarrotadas de gente, las camionetas abarrotadas de gente, la calle llena. O sea, entonces, ¿de qué sirve? La gente se pregunta, ¿y de qué sirve tener a los militares de las 10 de la noche a las 5 de la mañana si al otro día sale todo el mundo a la calle? Los medios no ayudan. Los medios no tienen una campaña, le dicen a la gente que no salga a la calle, etcétera. No tienen, porque aquí hay una campaña fuerte que además tiene una etiqueta que es hashtag quédate en casa, ¿no? Con una canción y todo que hicieron los cubanos y estamos repitiéndola todo el día por todos los medios. No existe eso en Cuba, en Argentina. Perdón, en Chile o en Argentina. Chile. Mira, pasa, Tania, que por ejemplo en Chile el ministro de Salud hace 3 días atrás, el ministro Mañalich, dijo por la televisión, no hay que ser alarmista, hay que bajar todo, esto no es para tanto. Además, el virus puede mutar y transformarse en buena gente. Lo dijo en rueda de prensa. El virus en cualquier momento se puede transformar y ser un virus buena gente. La cantidad de memes, Tania, que le han dado al ministro de Salud, junto con su inoperancia y su llamado a la renuncia, es tan absurdo. La gente se, ¿cómo el virus va a transformarse en buena gente de aquí a mañana? Entonces, no hay orientación, Tania, en los medios de comunicación. Nadie está llamando a que la gente no salga. Incluso la mascarilla o las medidas de seguridad personales, eso está corriendo en redes sociales y por los sectores populares que estamos llamando, los sectores populares están llamando a que el gobierno tome medidas y decrete una emergencia, una cuarentena nacional, ¿ya? Pero el gobierno hasta el momento no ha querido hacer eso. Sí, acá, Tania, acá sí hay una campaña de concientización fuerte. El presidente tiene estado de conciencia plena de la gravedad. Él está comunicando personalmente todos los días a través de distintos medios, dando notas. El gobierno hoy ha hecho una reunión de urgencia con todos los intendentes, que para ustedes son alcaldes de todos los distritos más populosos del conurbano bonaerense y la capital federal, que es la zona con mayor niveles de riesgo que tiene la Argentina hoy. El gobierno sí tiene conciencia, lo que tiene es una velocidad en baja y tarda en tomar decisiones, nada más, pero sí, acá hay estado de conciencia y campaña de quedarse en casa, lo cual no garantiza que se cumpla como corresponde. O sea, la campaña está, la convocatoria a este aislamiento es masivo, hay periodistas, artistas, todos estamos pidiendo que nadie se mueva de su casa,
pero no es el 100% eficiente, y el problema es que la expansión viral del coronavirus es de tal magnitud que con que tengas un grupo, vamos a poner un ejemplo, 100.000 personas que no cumplan la cuarentena en un distrito, ¿sí?, populoso como es La Matanza, que tiene 2 millones de personas. Fíjate, yo te digo que sobre 2 millones, 100.000 no cumplan la cuarentena o el aislamiento. La crisis es terrible, porque la expansión Claro. es uno. Claro, es que mira, Carlos acaba de decir, ¿no? Salió ayer, los carabineros salieron y pusieron a 1.000 personas, no sé cuántas presas. ¿A dónde las ponen presas? 1.600. Las confinan en un sitio Ahí. donde están todos juntos y hay un foco de contacto. O sea, hasta que no se entienda que el contagio del coronavirus es exponencial, exponencial. Es de 1 por 27 cada día. Por allí hay muchos gráficos que lo explican. Vamos a ver si lo puedo conseguir, o si no lo consigue por allí la productora, de cómo es el gráfico del contagio tan brutal. No se entiende el tema de la cuarentena. O sea, tú tienes que decir, mira, estamos en cuarentena porque cada persona que salga contagia a su vez a 27 más o menos y después eso va a exponerse. Esas 27, otras 27, imagínate tú cómo es la magnitud, la gravedad del asunto, ¿no? Aquí sí estamos en cuarentena total. Yo quiero saludar por aquí, déjame ver al equipo que está apoyándonos. Está en línea John Metauten del País Vasco, Federico Palacios de Italia, Antonio Páez de Venezuela y Beverly Serrano de Venezuela. Ellos son los que organizaron todo esto para que pudiéramos conectarnos en este momento, Venezuela, Argentina y Chile, hablando del coronavirus, bitácora de una emergencia global. Rafael Rosales Benítez, saludos desde Venezuela, camaradas. El Patriota 2021, juntos venceremos. El Patriota 2021 dice una cosa: Estados Unidos está colapsando por no tomar medidas a tiempo. Ya vamos a hablar de Estados Unidos, pero yo les quiero contar aquí en Venezuela, porque, bueno, nosotros tenemos que ser humildes y decirlo con humildad y con la solidaridad con los países como Italia, que no están siguiendo estas medidas, ¿no? Que no las siguieron a tiempo y que por eso están viviendo esa emergencia. Por cierto, que saludamos también a Geraldine Colotti, que está allá en Italia, nuestra querida Gerald. Sabemos que está pasando momentos difíciles, pero desde aquí le decimos que la queremos todo. Escribe y escribe y escribe, ¿no? Pero, ¿qué hizo ayer el presidente Nicolás Maduro? Para contarles aquí en Venezuela. Ha lanzado una serie de decretos, que seguramente lo vamos a ver por allí en la pantalla. Una serie de decretos de protección al pueblo y al trabajador. Aquí desde el primer día se decretó una cuarentena total. Apoyamos todos desde los medios de comunicación para pedirle a la gente que se quede en casa, ¿no? Que se quede en casa. Pero desde el gobierno, esa cuarentena al mismo tiempo activó a todos los mecanismos, a toda la organización cívico-militar que tiene la Revolución Bolivariana. Entonces, se activó toda la organización popular que aquí en Venezuela abarca desde la dirección nacional del partido, desde el alto mando de la Fuerza Armada Nacional y, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro, que es el que está al comando, hasta casi 300.000 calles que tienen un jefe o una jefa que nosotros tenemos como partido registrado con nombre, apellido y con funciones. Cada uno de ellos es un ente de monitoreo en este momento. Cada uno de ellos diariamente envía al equipo del partido cómo está su calle. Si llegó alguien del extranjero, si hay alguien con enfermedad. Y después un mecanismo del carnet de la patria que se los voy a explicar dentro de un ratico, ¿no? Pero lo de ayer el presidente Maduro lanzó unos decretos que van en el siguiente sentido, ¿no? Primero, inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre. Eso significa que nadie puede despedir un trabajador en Venezuela. Esa medida no es nueva aquí porque ya la hemos hecho en otras emergencias que hemos vivido bastante nosotros aquí en Venezuela, ¿no? Lo ha hecho el gobierno. Después, bueno, el gobierno asume los salarios que las pequeñas empresas no puedan pagar. Las asume directamente el gobierno nacional. Eso también ya se hizo el año pasado, cuando el sabotaje del sistema eléctrico se hizo, y bueno, las empresas se registraron también en el sistema Patria, que es el que les tengo que explicar ahora, que es el sistema electrónico de organización popular que tenemos aquí en el país. Decretó también suspensión del pago de alquileres.
para las viviendas principales y para las pequeñas y medianas empresas. E hizo una medida financiera que también suspende el pago de créditos hipotecarios, pero de créditos de todo tipo los suspende por unos meses. Es decir, no hay que pagar ni los intereses ni el crédito por unos meses como una medida de emergencia. Por supuesto que todo esto va acompañado. Si hay una familia que vive del alquiler de otra casa, de su segunda casa, bueno, entonces se hace el registro a través del sistema Patria y también el gobierno asume. Pero digamos que está el gobierno asumiendo por todas las vías la protección del pueblo. Aquí también, gracias, entre comillas, a Barack Obama y a Donald Trump, aquí se desplegaron los comités locales de abastecimiento y producción, que son instancias de organización popular que distribuyen comida casa a casa. Eso también está activo ahorita y están recibiendo 6 millones de familias su comida casa a casa. Y bueno, en eso estamos aquí en Venezuela, pero lo que les quería contar era que ayer, producto de estas medidas, las guerrillas comunicacionales, como las llamamos aquí nosotros, es decir, toda la comunicación que no es oficial, que es popular, entre las cuales nos contamos nosotros, ustedes también, ¿verdad? Posicionamos una etiqueta que era gracias al presidente Maduro por esas medidas que se dieron. Bueno, y aquí estamos en esas, pues ahorita más tarde les comento de una rueda de prensa, aquí todavía no hay un fallecido, los casos que están detectados, bueno, se están tomando las medidas y el gobierno lanzó una medida sanitaria hoy que es interesante para el debate, pues la pongo allí, que es que el personal que está cercano a ser, que está expuesto, digamos, al contagio, es decir, médicos, paramédicos, la gente que distribuye comida, los bomberos, etcétera, les están suministrando un medicamento de manera preventiva. Eso lo está haciendo aquí Venezuela. Yo voy a buscar exactamente los datos que nos dijo el ministro Jorge Rodríguez hace poco y ahora se los comento. Pero mira, Carlos, bueno, cuenten ustedes allá, no sé, esto del ministro de Salud de Chile nos dejó sorprendidos. ¿Quién es ese señor? ¿Cómo va a decir que el virus se convierte y va a mutar en una buena persona? ¿Quién es el ministro de Salud? Que me imagino que le quedará poco tiempo. Sí, yo creo que sí, fíjate, Tania, porque es que el tipo es tan... Era un médico, pero un señor que ha sido acusado en reiteradas ocasiones, ya, es empresario de la salud, lo que es Santiago, o sea, tipos que están metidos en el negocio de la salud, entonces han destinado en ocasiones anteriores recursos de la salud pública para financiar, subvencionar la salud privada. Un tipo empresario, ha sido denunciado, un tipo muy inepto, ¿ya? Muy inepto y políticamente, pero él sigue la línea de Sebastián Piñera y del gobierno de la derecha. Y el gobierno chileno, como plantea Santiago, como muchos gobiernos latinoamericanos, son gobiernos de los empresarios, Tania. Y lo que ellos han tratado de cautelar, digamos, que no se produzca una estampida o un daño comercial a los intereses de su grande empresa. Y es más, si pueden sacarle provecho, como decía Santiago, si pueden sacarle el máximo de plata a esta pandemia, lo van a hacer sin ningún asco. Entonces, el problema nuestro ahí en Chile no solamente sería cómico, ¿ya? Y sería hasta un tipo bufón y hasta un tipo humorista el ministro de Salud, si no tuviésemos la situación tan grave como la de esta semana. Mira, hoy llegamos a más de 700 contagiados, Tania. Ya tenemos la primera víctima, la primera fallecida, pero ayer eran 600. Y cuando se detectaron los primeros casos, desde ese día hasta el día de hoy, ya lo que ha hecho el presidente es decir, no, calmado, tranquilo. Mira, Tania, ayer dijeron que van a tener los malls, los centros comerciales abiertos, los restaurantes y los cines abiertos con 50 personas. Porque no hay que cerrar los negocios. Con 50 personas los malls, los centros comerciales. Por eso te digo que las medidas son sumamente erráticas, ¿no? Que la gente pueda andar calmada. La Universidad de Concepción creó, los especialistas, digamos, los científicos de la U de Conce, una universidad importante, histórica chilena, donde estudió Miguel Enrique, por cierto. En la Universidad de Concepción crearon un medicamento muy parecido al cubano, ¿ya? El alcalde de Santiago, yo le comentaba temprano a Santiago, el alcalde de Santiago de Recoleta, Daniel Jaude, ofreció y compró un medicamento cubano. Y el presidente lo que le respondió al alcalde Jaude, ¿ya? Y lo que le respondió a los científicos de la Universidad de Concepción, dijo, no,
Eso no es necesario. Eso no está científicamente probado. Vamos a esperar y vamos a seguir el camino de Corea del Sur. Que nadie sabe cuál es el camino de Corea del Sur, pero lo concreto, Tania, es que ya ayer teníamos 600 infectados, hoy pasamos a 700 y algo, y eso sigue aumentando. Y por las medidas que se están tomando, lo más probable es que lleguemos la próxima semana pasando más de los 1000 infectados y ojalá, lamentablemente, con muchos fallecidos. No queremos ser alarmistas, se trata de ser serios y tomar la responsabilidad. ¿Sabes lo que está haciendo el Poder Popular ante el desgobierno que hay en Chile, Tania y Santiago? Si revisan ustedes por internet, en muchas localidades, territorio mapuche, en Chiloé, en el norte, el Poder Popular organizado ha salido a poner barricadas en sus pequeños poblados a controlar y hacer la cuarentena efectiva, controlar que no entre nadie. El Poder Popular solo y cayéndole la policía encima a veces. El Poder Popular está tomando esas medidas y exigiendo cuarentena nacional inmediata. Ahí perdona, Tania. Lo que va a pasar inexorablemente en el caso de Chile, como sucede en Estados Unidos o Inglaterra, o los países que están, Bolsonaro ni hablar, priorizando la cuestión económica por encima de la cuestión sanitaria de la pandemia, es que no va a haber ninguna duda que dentro de unos días ustedes van a superar largamente los 1000 casos en Chile, porque el virus opera por un nivel de contagio exponencial geométrico, con lo cual no hay ninguna duda que en Chile van a superar largamente esos números. En la Argentina tenemos 4 muertos ya por coronavirus y 267 casos hasta hace un rato. Y el gobierno hoy se ha reunido con todos para ver de qué manera se puede reforzar el sistema de salud y cómo se puede reforzar el tema de mantener a todo el mundo en su casa, porque esto va para largo. Acá las prognosis del Ministerio de Salud argentino, que por suerte están en manos de alguien mucho más serio que el caso chileno, son preocupantes desde la opción más benigna hasta la más paupérrima, y todas son horribles. O sea que vamos a enfrentar momentos difíciles que necesitan de organización social y disciplina y que necesitan de un sistema de salud fuerte que no tenemos porque lo destrozó un gobierno durante 4 años que fue el de Mauricio Macri, que devastó el sistema de salud, dejó hospitales nuevos construidos en tiempos de Cristina sin inaugurar. De hecho, el presidente ha sobrevolado esas instalaciones para ver de qué manera se pueden activar. El ejército ha armado ya hospitales de campaña, de los que se utilizan habitualmente para casos de guerra, y se asume como una guerra en la Argentina contra el coronavirus con toda la logística del Estado. Y aún así, vos fijate, compañero, que yo le critico al presidente la demora que tiene en días, en una semana, en 10 días, que parecería nada, pero si hace 76 días conocimos en el mundo el coronavirus y ya está en el mundo entero, demorar una semana o 10 días, imagínate que si en 76 días 160 países del mundo tienen coronavirus, en 10 días en un país como el nuestro, con las defensas muy bajas en el sistema sanitario, cada día cuenta, cada minuto cuenta en la demora, y nosotros tenemos un presidente muy comprometido, consciente y del sector popular, y aún así nosotros vemos que esa demora nos puede perjudicar. No me quiero imaginar en Chile o Brasil. Estados Unidos ha sacado las milicias a las calles en Nueva York, Nueva Jersey, California. Las imágenes, no sé si a ustedes les han llegado, de los tanques y blindados caminando por Nueva York. Sí, señor. Es una catástrofe realmente pensar que en Chile los sectores populares tengan que padecer esta pandemia en manos de la dictadura de un gobierno que es criminal una vez más, ¿no? O sea, vuelve a ser criminal. Sí, pero fíjate, además ustedes tienen una frontera, ¿no? Comparten frontera y eso es un problema para los dos países. Porque el tema es, fíjate, aquí nos escribe Rubén 2021, nos dice: felicito esta iniciativa. Es importante que todo el mundo sepa que esta pandemia es muy peligrosa. Y es verdad, hay cosas que no nos están diciendo. Es decir, el hecho de que no se alarme a la población para decirle: mira, de verdad es una pandemia peligrosa, de verdad tenemos que resguardar a nuestra familia, de verdad tenemos que activarnos todos como Estado, ha generado problemas, que es lo que estamos viendo ahora en Europa. ¿Qué es lo que pasó en Europa?
que me imagino yo que es el mismo dilema que tiene Piñera, ¿no? Que es el mismo dilema. Que es, bueno, ¿qué hago yo con el capital? ¿Qué hago yo con las empresas? ¿Qué hago yo con la banca? ¿Qué hago yo con los que tienen el poder económico que están en este momento calibrando cuánto van a perder producto de la pandemia? ¿Qué hago? Y en esa indecisión de no tomar una medida y decir, mira, cerramos todas las empresas, como si lo hizo el presidente Nicolás Maduro, a quien todo el mundo llama dictador desde el comienzo, ¿verdad? Que además, por cierto, vale, el presidente ha conversado con la farmacéutica nacional, con la empresa privada, con los hoteles nacionales, y todos se han puesto voluntariamente, que no ha sido por decreto, a disposición para ayudar en este momento. ¿Pero por qué? Porque se dijo la verdad, se dijo que de verdad es una pandemia muy peligrosa y que teníamos que ponernos todos en función de resguardar al ser humano. Aquí la decisión que están tomando ahora que deben tomar los gobiernos, y es importante que se lo digamos a los pueblos, es si le van a dar en esta emergencia, ¿a quién le van a dar prioridad? Si le van a dar prioridad al capital o si le van a dar prioridad al ser humano, que creo que eso que es el tema, ¿no? Pero te vi, Santiago, en tu programa. ¿Cómo es que es el nombre de tu programa? Pero ahora no lo recuerdo. ¿Cómo? 1 más 1, 3. 1 más 1, 3. Te vi en tu programa que le decías al presidente Fernández, por favor, decrete un toque de queda. Está siendo tibio, presidente. Además le dijiste, porque te escuché. ¿Tú crees que sea necesario? O sea, ¿qué dices? Si tú llamas a la conciencia del pueblo argentino, no va a responder. ¿Es necesario instaurar un toque de queda del gobierno? Argentina tiene niveles de indisciplina altos en muchos sectores que, para darte un ejemplo, cuando ya estaba declarada en la Argentina la emergencia nacional por el coronavirus, 30.000 argentinos decidieron irse de vacaciones al extranjero y salieron por Ezeiza de vacaciones a cruceros y playas. El gobierno tiene ahora que repatriarlos. Llevamos repatriados 25.000 de esos irresponsables que aún con la declaración del gobierno del estado de emergencia prefirieron irse de vacaciones y tuiteaban, Tania, a mí no me importa el coronavirus, y se iban de vacaciones. Tenemos los tweets de esa gente, y fueron 30.000 los que se fueron. El fin de semana en la Argentina fue feriado largo, fue un feriado puente, y tuvimos 15.000 argentinos que se fueron a la costa atlántica con sus autos de vacaciones de fin de semana. Y el presidente tuvo que pedir, por favor, que no se fueran y adelantar la cuarentena absoluta sin avisarle a nadie para que no tuvieran tiempo de irse antes. O sea que sí tenemos problemas graves de obediencia con los sectores que creen o se creen distintos al común de los trabajadores argentinos, que sí son los que cumplen, porque acá cumple siempre el más humilde, el trabajador. Los que no quieren cumplir y se sienten una excepción son las clases medias que de alguna manera sienten el privilegio económico. Entonces, yo al presidente lo que le digo, y se lo he dicho ayer en persona, dialogando con él, y se lo digo en mi programa, es que este es tiempo de comandantes, no de presidentes. Esta es una guerra contra el coronavirus que necesita que ejerza su rol de comandante en jefe, porque es la única vez, Tania, en la historia donde el enemigo podemos ser nosotros mismos, cada uno de nosotros, que puede ser portador. Con lo cual es muy difícil una guerra donde no tenés el enemigo adelante a quien tirarle, porque todos somos posibles enemigos portadores, y solo el estado de conciencia y de autocensura, de ser consciente de la necesidad de aislarse, es por ahora el instrumento para el coronavirus, porque el coronavirus nos mata, pero todavía no lo podemos matar. Entonces yo le pido al presidente todos los días que no se quede corto, que acá nadie le va a reprochar que dicte el estado de sitio, nadie va a considerarlo un dictador porque ejerza la autoridad presidencial, con excepción, porque este es un estado de excepción, y que todos vamos a apoyar la disciplina con mucho rigor. Para salvar vidas humanas no podemos arriesgarnos a la desobediencia de un sector que, cuando empezás a sumar de a uno, Tania, ¿cuántos son? Imagínate que si 30.000 se fueron de vacaciones con el estado de emergencia, 15.000 quisieron escaparse a pasar el fin de semana con tablas de surf, llevando sus mascotas y pidiendo hotelería,
que estamos en una situación muy difícil si no hay un estado de rigor por parte del gobierno que apela a la conciencia, porque Alberto es un tipo de diálogo que profundiza el sistema democrático y que él no quiere imponer situaciones, pero este es un momento que lamentablemente tiene que ser excepcional, le guste o no al presidente, y tiene que imponer por el bien de todos, y se lo vamos a agradecer, rigor en la cuarentena. Sí, mira, ese es un problema también, porque yo creo, Carlos y Santiago, que el tema del decir la verdad, del hablar claramente es fundamental, porque fíjate, si esos casos que se fueron de vacaciones ahora regresan a las ciudades, si alguno de ellos o varios de ellos se han contagiado del virus, se genera enseguida se genera un foco de contagio. Es decir, habría que estar haciendo ahorita un pesquisaje, ¿verdad? Una búsqueda de dónde están los casos, qué es lo que se está haciendo ahora en Venezuela con el programa que les voy a explicar en un momentico, ¿no? Pero hay que ubicar quiénes son las personas que, o sea, el virus se contagia y tú tienes los síntomas a los 14 días. A los 14 días. Es decir, que si tú estás contagiado y en 14 días no sabes que tienes el virus, andas interactuando con otras personas y multiplicas el contagio. Y a quienes contagian lo hacen al mismo tiempo. Entonces, por eso es que es tan peligrosa esta pandemia. Y por eso es que no podemos dejar de valorar, oye, el llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. O sea, el presidente de la Organización Mundial de la Salud ha salido, el director ha salido a decir, mira, es una pandemia mundial, tienen que quedarse en la casa. Todavía la ciencia médica no ha descubierto una manera de frenarla. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema básico? ¿Qué es lo que está pasando ahora en Italia y en España? Que si el virus coge cuerpo, no hay un sistema de salud que lo pueda soportar. Van a colapsar los hospitales, van a colapsar los centros de salud, se acaban los insumos, porque la multiplicación del virus es exponencial y los recursos sanitarios y los hospitales y las camas de hospitales no se pueden multiplicar exponencialmente. Entonces hay que tener un poquito de sentido común y decirle, o sea, de llamar al sentido común de las personas y hablarle de estas cosas claramente, por radio, por televisión, por redes sociales, por todos lados. Hay que hacer una campaña que de verdad genere en la población el sentido de que estamos en una verdadera alarma, porque es que, como tú lo decías bien, nosotros mismos somos el arma de contagio y tenemos que multiplicarnos con esto, ¿no? Yo quería mostrarles, déjame ver que lo mostré en el último programa, ya, para más o menos contarles aquí. Mientras que lo encuentras, Tania, fíjate que en Iquique pasó un caso parecido a lo que nos cuenta Santiago. En Iquique, en el norte de Chile, la frontera casi con Perú, con Bolivia, llegó un señor, un abogado que venía de vacaciones de Colombia, ¿ya? Y llegó al país, y además un tipo en sus redes sociales muy de derecha, incluso había escrito hace unos días atrás, ojalá que todos los revoltosos que están en la calle, esos comunistas, se contagien y se mueran todos los comunistas de coronavirus. Eso había escrito el tipo en sus redes sociales hace apenas 5 días. Regresó de Colombia infectado, dio positivo coronavirus en Iquique, ¿ya? Pero el problema que tenemos nosotros en Chile, me imagino muy parecido a la Argentina, en casi todos los países latinoamericanos, no hay ningún control real a la gente que está volviendo a los países, ¿ya? Que viene de donde sea, de las vacaciones que salieron. Entonces, no hay control en los terminales de buses internos. Ya tú llegas de una ciudad de región a Santiago y no hay control epidemiológico, no hay registro, no hay aislamiento, no hay sanitación, en los aviones tampoco. Entonces, nadie sabe si llegó de tal país, bueno, avise si tiene alguna molestia y listo, y te vas para tu casa. Entonces, fíjate lo que ocurrió en la zona mapuche, en Temuco, ¿ya? La Seremia de Salud, que es la autoridad de salud de la región, Chile, hay intendentes designados que son del gobierno de turno, designados, que es como el pequeño presidente en un estado, ¿ya? Y está su equipo, su gabinete. Y dentro de su gabinete está la Seremia de Salud. La Seremia de Salud dio positivo, hizo una rueda de prensa, ¿ya? Y no tomó las medidas, entonces contaminó al equipo regional
ya el intendente hoy día está contaminado, dio positivo, 4 seremis más, los periodistas y todo el equipo que estaba ahí, porque la tipa sin protección, sin mascarilla, etcétera. Entonces contaminó a todo el equipo de gobierno de Sebastián Piñera en la región de la Araucanía, ¿ya? Y así en esos casos se siguen dando y se siguen conociendo, se siguen reproduciendo exponencialmente y nadie toma medidas. Al pobre le queda muy complicado, por ejemplo, se decretó que no el cierre de los colegios, ¿ya? Los niños en las casas, pero los padres tienen que ir a trabajar. ¿Y cómo quedan ahora los niños solos en las casas? Se produce una situación sumamente más peligrosa incluso porque están los niños solos y los padres están obligados a ir a trabajar porque el pobre ¿cómo hace? Y el gobierno a los pobres, a los trabajadores, no le está ofreciendo nada, le está ofreciendo a los empresarios créditos blandos, le está ofreciendo garantía, exención de pago, pero al trabajador, a la trabajadora, a la dueña de casa, al obrero, al humilde, no le está ¿sabe que está pidiendo el Poder Popular chileno? ¿Ya? En estos momentos las demandas de la calle, de la movilización, de la Asamblea Constituyente se transformaron en demandas. Déjenos, no nos cobren la luz y el agua por este mes. Claro. La luz y el agua es carísima. Y si tú no pagas en 5 días te la cortan. Y te cobran corto y después reposición. Y eso es mucha plata. Entonces, la gente, imagínate la comida. ¿Qué va a pasar con la comida si no hay ningún programa de alimentación? Y cuando nosotros decimos, mire lo que está haciendo Venezuela, Tania, y decimos, mire lo que está haciendo el presidente Maduro, mire las medidas que está tomando Venezuela con apoyo de toda la población, incluso hasta me imagino, con el apoyo de sectores de oposición, digamos, consciente que es un tema nacional. Sí, ¿Ya? Entonces nos dicen, no, que ustedes son comunistas, ustedes son chavistas, entonces nos descalifican. Pero creemos que esas son las medidas correctas. Venezuela tiene controlada un poco la situación, ¿ya? Yo no sé, tengo la impresión que Corea del Norte es el único país que no ha presentado casos, ¿ya? Por una situación de bloqueo que le tienen hace años. Pero en el caso chileno, Argentina está tomando más medidas. El caso chileno, hermano, yo lamentablemente, como bien decía Santiago, en las próximas semanas esto, y además que se agrega un problema grave para el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay. El próximo mes viene todo el frío, ya vienen todas las enfermedades respiratorias que ocurren todos los años y colapsan nuestros sistemas de salud precarios y casi desmontados. Entonces, imagínate ahora con todas las enfermedades respiratorias de abril y mayo, de invierno, y con esta pandemia. O sea, el escenario es muy, 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 muy delicado, muy complicado, y no se están tomando las medidas que está tomando Venezuela u otros países del mundo. Sí, mira, yo le quiero dejar una pregunta para el debate aquí, ¿no? Porque es el sistema, son los sistemas los que están en contraste ahora, ¿no? Es decir, Maduro, el dictador, Maduro, el que metió al país en la ruina, Cuba, la comunista, la que come niños, China, todos los países que han sido estigmatizados y criminalizados por toda la operación mediática internacional, son los que ahora están saliendo a ofrecer médicos, a ofrecer medicinas, a ofrecer una solución o a buscar por lo menos una solución de este tema. Y yo les quiero dejar una pregunta para después que les muestre el sistema patria de aquí de Venezuela, ¿no? Oye, ¿qué creen ustedes que va a pasar con eso? Yo creo que el sistema capitalista neoliberal, en su fase imperial como está ahora, está al desnudo, está al descubierto. Lo que dice Bolsonaro y lo que dice Piñera y lo que dice Trump, o sea, Bolsonaro tuvo, por ahí estaba el titular, Bolsonaro tuvo que suspender hace un ratico una medida que había tomado apenas esta mañana, donde él permitía a las empresas que despidieran durante 4 meses a sus trabajadores. Y dijo literalmente, bueno, es preferible que se queden sin sueldo que se queden sin trabajo. Se quedan 4 meses sin sueldo porque suspendían a los trabajadores y no les pagaban, por supuesto. Se quedan 4 meses sin sueldo, pero después de los 4 meses van a tener todavía el trabajo. Imagínate la lógica. Y fue tanta la presión social que tuvo que suspenderla a las 2 horas. Él mismo en un Twitter se desdijo, ¿no? Pero están los dos modelos en contraste.
yo les dejo para la reflexión, si será que va a haber una conciencia del mundo, qué pasará al día siguiente. Esto tiene implicaciones económicas brutales, lo que viene después de esto es un crack económico, o esto es un crack económico que tiene el virus de acompañante. ¿Cómo lo ven ustedes desde el análisis político ya más profundo? Pero primero les quiero mostrar esto, mira. Esta es la plataforma Patria. A ver, que se ve allí. Ajá, aquí. Ajá. Este es un sistema que implementamos en Venezuela a través de un carnet. Si ustedes leen allí, hay una encuesta, ¿verdad?, que dice si tienes síntomas del coronavirus, dónde vives, etcétera, etcétera. Esta plataforma es una plataforma de atención social. Mira, dice, tiene fiebre mayor a 37 grados, tiene dificultad para respirar, tiene tos seca. El carnet de la patria, que es un carnecito que entregó el presidente Nicolás Maduro y que Michelle Bachelet, cuando vino a hacer la visita a Venezuela, lo puso en su informe como un mecanismo de control social y lo descalificó y lo condenó, pero lo tienen 20 millones de venezolanos. Y esos 20 millones de venezolanos se conectan a través de ese carnet que tiene un código QR que nos identifica todo, se conectan a esta plataforma y es otro sistema de despistaje que estamos haciendo, porque esa data está geolocalizada, está asociada a los programas sociales que tiene el gobierno del presidente Maduro, es decir, a los CLAP, a los de atención médica, a un programa que hay para atención a las embarazadas aquí en Venezuela, que se llama Parto Humanizado. En fin, el que llena la encuesta, o quien llena la encuesta, o la que llena la encuesta, ya le da una data al Estado que sabe dónde está, quién es, dónde está y dónde puede irla a buscar. Entonces nos permite también de manera preventiva hacer una cuarentena familiar, porque eso que tú dices, Carlos, es muy importante. Si los padres se van a trabajar, ¿con quién se quedan los niños? La cuarentena tiene que ser familiar, tiene que ser de toda la familia. De hecho, también aquí se hizo un plan de las escuelas, de escuela por televisión, y entonces los padres tienen junto con los niños que hacer la tarea en la casa y remitir los resultados a las escuelas. Pero bueno, este carnet de la patria que Michelle Bachelet condenó, ¿verdad?, en su informe, sirve además de para hacer despistaje, sirve para la entrega de ayuda social. Entonces, a través de esta plataforma que está asociada a la banca, etcétera, etcétera, el presidente Maduro también entrega dinero en efectivo, bonos, para paliar la situación. ¿Cuál es la ventaja que tiene Venezuela? Que esto ya existía, ¿verdad? Esto fue una forma de nosotros aguantar el bloqueo criminal que nos tiene el gobierno de Donald Trump. Que, por cierto, el día de hoy hay una campaña vía Twitter para pedirle a Donald Trump, que la pidió el presidente Maduro ayer, para pedirle a Donald Trump que levante las sanciones, ¿no? Aquí la estamos posicionando en Venezuela. Déjame, aquí están las etiquetas de Venezuela, a ver si la vemos por aquí. Y está de segunda, Trump, ¿cómo dice? Trump levanta las sanciones ya. Para quienes nos quieran ayudar a multiplicar allí, estamos haciendo un llamado a toda la solidaridad internacional, a los compañeros y compañeras que vinieron a Venezuela a los congresos internacionales, para que nos ayuden a posicionar. Por supuesto, la siguiente dice que se vaya Maduro, pero esa es la derecha con sus laboratorios, ¿no? Sabes que esa es la derecha con sus laboratorios. Una cosa también que les quiero decir, aquí Twitter, por ejemplo, y también otras redes sociales han venido haciendo un sistemático ataque a todas las cuentas del gobierno. La de la vicepresidenta ejecutiva la bloquearon definitivamente, y la del Ministerio de Salud y la de todo lo que significa en este momento atención al pueblo, han venido haciendo un ataque sistemático, bloqueando las cuentas desde sus laboratorios. Y por eso entonces vemos también cómo ellos activan estos laboratorios de propaganda que se pagan a través de las agencias de llamado desarrollo de Estados Unidos, de las agencias de la CIA. Se pagan muchos laboratorios de propaganda sucia y están posicionando también ellos sus etiquetas contra el presidente Maduro, ¿no? Pero bueno, ¿qué me dicen ustedes de eso, del tema de los modelos? Santiago. Tania, yo creo que la crisis profunda en la que cae a nivel popular el modelo de un capitalismo salvaje que siempre planteaba la zanahoria
del individualismo, de que vos tenías que preocuparte por vos mismo, vivir en un monoambiente en una ciudad y ser monotributista, o sea, lo más aislado de cualquier proyecto colectivo posible. Se termina frente a esta situación cuando esos monotributistas sociales fueron los que se fueron de vacaciones y se iban de la Argentina en líneas aéreas privadas, pero para ir a rescatarlos tuvo que ir la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, con el dinero de todos, a rescatarlos. Las computadoras que repartía el gobierno de Néstor y Cristina a todos los alumnos de colegios en la Argentina para el sistema educativo, el gobierno de Macri dejó de repartirlas y hay cientos de miles de esas computadoras que quedaron obsoletas desde hace 5 años, desde que el macrismo dejó de distribuir las computadoras. Entonces los chicos de los colegios públicos hoy no pueden hacer las tareas virtuales porque el criminal de Macri le quitó los instrumentos para que lo pueda hacer. Y la realidad es que la crisis se va a plantear, pero yo tengo un miedo, Tania, que hay que considerar. Esto puede ser el fin del neoliberalismo y del capitalismo salvaje o simplemente un escalón hacia un estadio superior de opresión. Todas las acciones de los países han caído en desgracia y todas nuestras empresas, por ejemplo YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que fue estatizado en un 51% por Cristina antes de irse del gobierno, hoy es una empresa que vale menos de $1.000 millones y nosotros compramos el 51% en 8.000 millones cuando retomamos la conducción de YPF y sigue cayendo por el valor en caída, en picada del petróleo, ya que cuando China dejó de consumir se produce la sobreoferta, la caída vertical del precio y nuestras empresas no valen nada. Mientras tanto, los fondos buitres y los grandes capitales de especulación a nivel global se refugiaron en el oro, el litio, la plata, los metales, y esperan a que todo esto pase para que después de la guerra contra el coronavirus, la posguerra, porque así va a quedar la economía mundial en estado de posguerra, sea una oportunidad para comprar muy barato nuestros países. Porque si compran nuestras economías, compran nuestra soberanía. Por eso ustedes tienen, a pesar de lo que les ha costado, Tania, anticuerpos contra un virus que también es mortal, que es ese capitalismo salvaje que los ahoga con el bloqueo y a ustedes les ha permitido disciplina y organización para resistir, que hoy les es fundamental para enfrentar el coronavirus. Nosotros no tenemos esa organización y esa disciplina y Argentina hoy vale técnicamente nada en términos económicos, estamos en default, nuestras empresas no valen nada en los mercados internacionales y si Alberto no estatiza toda la economía argentina rápido, al salir del coronavirus, en el momento que sea, pasaremos a ser una gran corporación privada porque nos comprarán capitales extranjeros por monedas, por precio vil, quedándose con las empresas aún de la oligarquía argentina. O sea, aquellos contra los que combatimos durante tantos años desde el peronismo van a perder sus propios privilegios en este escenario de coronavirus. O sea, que aquellos que nos sometieron y nos combatieron, como los Macri o los Manieto, el Grupo Clarín y las grandes empresas argentinas van a desaparecer porque sus activos no valen nada. Por eso yo tengo miedo de que si los presidentes de nuestros países no toman las medidas adecuadas de protección y estatización de los patrimonios de los estados, el paso posterior sea que vayamos a pasar de estados nacionales a grandes corporaciones que administren el destino de cientos de millones de miles de personas en el mundo, que es el sueño evolutivo del neoliberalismo y del capitalismo salvaje, que ya los estados nacionales desaparezcan y sean corporaciones gigantescas las que administren la vida del planeta Tierra. Bueno, eso puede pasar en un golpe de mano certero, que es que hay miles y miles de cientos de millones de dólares guardados para después del coronavirus en manos de especuladores buitres, de grandes corporaciones, que pueden venir por nosotros cuando al salir del coronavirus tengamos países más empobrecidos, más en crisis y más defolteados. Y eso, si seguimos con políticas de mercado, nos lleva a estar de remate.
Por eso yo me enojo a veces, Tania, con Alberto y le pido urgente estatización de las empresas para protegerlas, que estatice la economía, que organice la distribución de alimentos a través del Estado, que garantice un ingreso universal salarial durante la pandemia, que iguale y transversalice la oportunidad del más rico y el más pobre en la Argentina de sobrevivir a esta pandemia, porque cada minuto que se tarda en entender que tenemos una guerra también contra la posguerra, que es cómo vamos a enfrentar la subsistencia de nuestros estados nacionales, nos vamos a equivocar muy mal. Y en Argentina hoy, para darte un ejemplo, Tania, de concreto de qué hablo, en la Argentina no se corta el circuito de comercialización de alimentos ni de medicamentos, con lo cual estamos haciendo más ricos a los poderes concentrados en la Argentina, que siguen ganando dinero con cada paquete de galletita o cada kilo de carne que te venden. Sigue ganando la logística, las empresas de logística de transporte, porque cada camión que sale te cobra. Entonces tenemos problemas. Hay un sector de la producción en la Argentina que arriesga a sus empleados a cumplir con la tarea y gana y lucra con el riesgo de todos. Si eso pasa y finalmente Alberto no toma decisiones fuertes de estatización de la economía, al salir de esta pandemia los pobres serán más pobres y los ricos serán más ricos. Con lo cual, sí. No, que por eso es que yo quiero de verdad desde aquí, con toda la humildad, yo creo que me entiendan, pero es fundamental que se divulgue lo que está haciendo Venezuela. Porque es la contra, para acá, para América Latina, es el otro modelo. Y es el otro modelo que en este momento de emergencia, en este momento de angustia para las familias, está dando una respuesta distinta. Entonces, nosotros a veces nos quedamos solamente denunciando lo que hace el modelo neoliberal, pero no potenciamos significativamente, con toda la fuerza, lo que estamos haciendo desde el otro lado, también lo que hace China, lo que ha hecho Cuba, que ahorita está enviando médicos. O sea, yo creo que el trabajo de nosotros como comunicadores, lo digo aquí para reflexionar, porque esto es un conversatorio, ¿no? Debe tener una balanza justa entre denunciar lo que está haciendo el capital, que es verdad, ese riesgo que tú dices que es cierto, hay muchos análisis buenos al respecto, ¿no? Pero del otro lado está el otro modelo. Está lo que ha hecho China, por ejemplo. Está la actitud de Rusia, por ejemplo. Está el otro modelo que se empeña todo el aparato de propaganda de la derecha en ocultarlo y en aplastarlo. Y por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más grande. Yo les quiero mostrar esta noticia. Mira lo que dice Carlos, ¿no? Una noticia que viene de la AFP. Pese a las sanciones, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea apoya el pedido de ayuda de Venezuela al Fondo Monetario Internacional por el coronavirus. Hubo una reunión de la Unión Europea y hay una declaración de su secretario, del canciller Josep Borrell, donde dice que va a apoyar, la Unión Europea pues le da el banderazo, le da el visto bueno al Fondo Monetario Internacional para que entregue a Venezuela y a Irán la ayuda que ha solicitado de dinero para atender esta emergencia, ¿no? El presidente Maduro pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Ese préstamo, que forma parte del Fondo de Emergencia Especial que el Fondo Monetario asignó para atender la crisis del coronavirus, no va aliado, no va atado a un programa neoliberal de ajuste. Eso es muy importante aclarar. No tiene nada que ver, no es condicionado por un programa neoliberal de ajuste. Es un fondo de emergencia para atender al coronavirus. Y bueno, está esta declaración de la Unión Europea, pero en este tiempo de tibios y de frontales, así como dice Santiago, oye, uno se pregunta aquí entonces, ¿por qué no le piden al Banco de Portugal, que le robó a Venezuela 5.000 millones de dólares, ¿verdad? Dice que que los tiene retenidos 5.000 millones de dólares, que estaban destinados precisamente a programas de salud y se quedaron represados en ese banco? ¿Por qué no le pide que los devuelva? Sino que simplemente así nos van a hacer el favor de darnos el dinero que le estamos pidiendo al Fondo Monetario, pero ¿por qué no devuelven el dinero que nos han robado y que pertenece a Venezuela? Porque el Banco de Inglaterra también se robó una plata. Entonces, Carlos, a todas estas, ¿cuál es tu opinión? Y una cosa, ¿qué está haciendo la izquierda? Por aquí hay un usuario que me dice que si ustedes han conectado allá con el senador Navarro, nos preguntan, ¿no? Si se ha visto allá con el
Nando Fernando dice, feliz de ser revolucionario, la patria sigue. Carrizo 25 dice, no a las farmacéuticas en la contención del coronavirus. Pero, en todo caso, ¿qué dice la izquierda también? Porque los gobiernos tienen que decidir, ¿no? No es tiempo de tibieza. Claro. Pero las izquierdas también tienen que salir al frente. ¿Qué pasa con ellas tanto en Argentina como en Chile? Tania, mira, como planteaban bien, nosotros hoy día tenemos una disyuntiva en el continente. ¿Cuál es el modelo, no solamente de desarrollo económico y social para nuestro pueblo, sino en esta coyuntura? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Ya? ¿Y el camino de Venezuela o es el camino de los neoliberales o de Trump, vamos a decir? Y está demostrado que el camino de Donald Trump, de los neoliberales o de Colombia o de Piñera, es el camino que nos ha llevado a esos pueblos a aumentar exponencialmente la pandemia y no ha controlado nada de esta crisis sanitaria humanitaria. El camino de Venezuela, por otro lado, junto con Cuba, junto con China y los esfuerzos de Rusia, etcétera, es el camino que está ayudando efectivamente a controlar la situación, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer un reconocimiento que con todos los problemas que hay, y en eso sí nos sumamos a la campaña contra el bloqueo económico y criminal contra Venezuela en estos momentos, porque un bloqueo económico y comercial es nefasto para los pueblos en cualquier época, como el de Cuba o el de Corea, etc. Pero en medio de esta emergencia sanitaria, ¿ya? En medio de esta pandemia mundial, el bloqueo es criminal e inhumano contra cualquier pueblo que está tomando medidas. Entonces, desde Chile, desde el movimiento popular, nosotros nos sumamos, ¿ya? A esta campaña, a esta exigencia, a esta demanda de que se levanten las sanciones contra el pueblo que lo único que está haciendo es defender a su población e incluso ayudando a otros pueblos, ¿ya? A diferencia, como te digo, del otro camino, el norteamericano. Si el Banco Mundial o el FMI o cualquier organismo internacional que tienen fondos de Naciones Unidas destinados para esto, ya tienen que entregárselo a Venezuela y a todos los pueblos, porque es un tema humanitario, ¿ya? Y en eso sí que no tiene que haber distingo y tiene que haber un clamor comunicacional. La izquierda, muy en particular, ¿ya? Y en el caso nuestro chileno, nosotros hemos levantado una lucha, una demanda durante más de 40 años contra ese sistema privatizador que bien nos decía Santiago en Argentina. Ese modelo fracasó. Es un modelo que hoy día no da ninguna respuesta en la salud, en la educación, en los derechos, etc. Esta pandemia pone más en evidencia la situación. Entonces, estamos planteando desde los movimientos populares, porque con el gobierno no se puede y no quiere entender, entonces pasar a una emergencia, una cuarentena nacional, salvar el país. Si el gobierno no lo hace, el pueblo, te lo digo, Tania, en el caso nuestro chileno, ¿ya? El pueblo puede pasar por encima y tiene el derecho, cuando está en riesgo la vida de la población, el derecho a la rebelión universal de los pueblos es un derecho consagrado en Naciones Unidas, por cierto. Tenemos el derecho, si no se resguarda y si no se toman medidas, el pueblo puede pasar por encima del gobierno, porque aquí lo que está en juego es la vida y la salud de nuestro pueblo, en este caso chileno, ¿ya? Y es de la humanidad, porque si no cuidamos el pueblo chileno, el pueblo argentino, el pueblo peruano o los casos colombianos, ¿ya? Venezuela no puede quedar aislada. Necesitamos una acción en conjunto y Venezuela se ha levantado, te diría, como el pionero y como el verdadero líder, en este caso, en la solución humanitaria. Por eso que es atacado por la ultraderecha. Pero los pueblos no son tontos, Tania, y los pueblos están mirando. ¿Qué hace el pueblo venezolano? ¿Qué hace el gobierno de Nicolás Maduro con su pueblo? Ya extendiendo, digamos, la inhabilidad laboral, dando la comida casi en las casas, dando la salud gratuita y de calidad. Y en Chile, si tú no tienes para hacerte el examen, no tienes de $40 ya subió a $100 el examen ese del coronavirus, entonces no te lo puede hacer. Y la gente empieza a comparar los sistemas, Tania. Y el modelo, ¿ya? Y las grandes mayorías, más temprano que tarde, como dijera Salvador Allende, se da cuenta y va a pasar por encima. Por eso que es atacado Nicolás Maduro, por eso que ha atacado Venezuela, por eso que es atacada la revolución bolivariana. Y ante eso la izquierda, las izquierdas del continente tenemos que cerrar filas en un proyecto de humanidad. Y ese proyecto pasa hoy día
por el liderazgo indiscutido en estos minutos de Venezuela y de Cuba. Y hay que decirlo así, y eso gustará o no gustará, pero yo creo que mucha gente, incluso de sectores, en el caso nuestro, de sectores moderados ideológicamente, que no son de izquierda, Tania, consideran, y que yo les cuento lo que están haciendo ustedes, y me dicen, es que eso es lo que hay que hacer, hermano. Lo que hizo Venezuela a tiempo, lo que está haciendo Nicolás Maduro en estos minutos con su pueblo, es lo que debiese estar haciendo Piñera aquí. En Chile. Mira, eso está pasando aquí también, que los sectores moderados, incluso los sectores opositores, han cambiado su discurso con relación al presidente Maduro, ¿no? Ahora ya lo llaman presidente, ¿no? Algunos, ayer pasaba un escrito, un compañero que publica hoy el periódico, y él decía, oye, estoy aquí divertido viendo los chats de las urbanizaciones del este de la ciudad, de las clases más pudientes, porque ya están pendientes, oye, pendiente que va a hablar el presidente ese, ¿no? Le dicen el presidente ese, pero dicen que es el presidente. Pero ya, y después, ya le reconocen como presidente. Claro, le reconocen, porque aquí todo el mundo se pregunta dónde está Guaidó. A mí me encantaría que algún periodista le preguntara a Piñera que dónde está Guaidó, porque él vino a acompañar a Guaidó aquí a la frontera de Colombia para que invadiera Venezuela. Piñera se lo puso al lado, dicen que hasta lo regañó, que le preguntara a algún periodista, pero mire, presidente, y usted que reconoció a Guaidó allá, ¿dónde está Guaidó? ¿Dónde está el presidente venezolano? Oye, si podemos mandar a un periodista para una rueda de prensa, Carlos, no sé, vamos a decirle a alguno de los compañeros que lo haga. Porque aquí, bueno, lo puede hacer Santiago. A ver, yo te digo dónde está el impresentable ese que nombrás. Yo no lo quiero ni nombrar, pero es un personaje virtual que podría ser parte de la jungla de Disney, porque es un dibujito animado, vos lo ves, pero no existe. Y ese personaje que tiene características de dibujito animado, en la Argentina está presente, Tania, porque hay un sistema de redes sociales que lo hace figurar en las redes sociales, o sea, lo hace aparecer haciendo cosas que no hace, diciendo cosas desde Guaidolandia, y aparece únicamente a través de medios adeptos a la Embajada de Estados Unidos, a la CIA y a operaciones desde Miami. Pero ¿hasta dónde puede llegar el odio, ¿no?, de estos personajes siniestros de la humanidad, que frente a una situación como esta se niegan a colaborar hasta por razones humanitarias con un monto que pide el presidente Nicolás Maduro sensiblemente inferior a lo que le han robado y le tienen retenido en todo el mundo, incluyendo las empresas que les han robado en Estados Unidos y han puesto a disposición del payaso ese del que estamos hablando? Ajá. Con lo cual está claro que acá por detrás de lo que todos sufrimos y padecemos, hay algo que nos están ocultando, como vos decís, Tania, y hay evidentemente información privilegiada que administran aquellos que han sido responsables de esta locura de principios del siglo XXI, porque Donald Trump ha movilizado las milicias, Bolsonaro privilegia a los sectores empresariales por los sectores populares cuando ya tienen casos de coronavirus en las favelas de Río. Y está claro que esto es una decisión política. Chile, a través de la dictadura de Piñera, intenta lo mismo, intenta utilizar el estado de sitio para reprimir trabajadores, no para cuidarlos del coronavirus. Y es obvio que el modelo a seguir es el modelo ruso, el modelo chino, el modelo venezolano, el cubano. Los argentinos aportamos un médico que también supo ser solidario contra las pandemias, que se llamó Ernesto Che Guevara. Y en la Argentina hoy parece que el ejemplo pasa por otro lado a la hora de tomar decisiones y seguir privilegiando sectores de la salud del sector privado. En la Argentina ya tendrían que haber estado, no te digo expropiado todavía, pero sí en estado de emergencia todo el sistema sanitario privado a disposición del Estado. Y eso no pasó todavía. Todavía los sectores privados siguen administrando sus clínicas y cobrándote la cuota mensual para poder atenderte. Entonces uno se pregunta si vos frente al coronavirus podés tener sectores que porque pueden todavía pagar una cuota tengan privilegio sobre los sectores populares que tienen que ir a un hospital de campaña del ejército porque ya no tenemos camas. Entonces la realidad es que hay una guerra de modelos, que el más solidario es el que se niegan a aplicar
y que a veces le da miedo a los presidentes. Por eso yo le pido a Alberto, a mi presidente, que sea comandante, no presidente. Hasta ahora tiene que resolver en favor de las mayorías populares, no puede permitir asimetrías, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda por tarjeta de crédito. Esto es una pandemia que mata. Y frente a eso el Estado debe garantizar igualdad de oportunidades y garantizar la vida, porque el bien a preservar es la vida humana, no el sistema de mercado o el sistema productivo empresarial de sociedades anónimas. Por eso yo le pido a mi presidente que se parezca al tuyo, que tome decisiones de Estado, de fondo, que arrase con los sectores del privilegio en la Argentina, porque la emergencia lo amerita y porque la posguerra del coronavirus va a ser tan dura como la pandemia, si no tomamos medidas de estatización y de organización social. Mira, yo quiero, Beverly nos recogió por allí unos memes que son el humor, ¿no? Que tanto en Argentina como en Chile como en Venezuela, todos los que somos latinos tenemos el humor. Ella los va a poner en pantalla ahorita para ver también, mientras comentamos cómo estamos afrontando, ¿no? esta pandemia, primero desde la solidaridad. Aquí el gobierno tiene una consigna que dice: al coronavirus lo mata la solidaridad y el trabajo colectivo. Es el único antídoto que hay hasta este momento, ¿no? Entonces, primero la solidaridad, el acompañamiento, ¿no? Y después, oye, mantener también a la familia unida y la moral en alto, ¿no? Entonces, por eso estas expresiones de humor son muy buenas y la creatividad se ha disparado. Aquí hay canciones en todos los géneros musicales venezolanos, hay canciones que invitan a quedarse en casa, que enseñan a los niños a cómo saludar para no darse la mano y no darse besos, que es muy importante eso también. No sé si allá lo dicen, pero no saludarse dando la mano o besándose es fundamental para mantenerse ahorita alejado del contagio, ¿no? Mantener el humor y la creatividad siempre a la mano. Es hora de quererse, aunque esté a la distancia, ¿no? Que hay muchos tangos, por ejemplo, que hablan al respecto, ¿no? Y es bueno escuchar los tangos también en este momento. Es bueno mantenerlo, pero sí, sí les quiero poner el video que, por cierto, hicieron en Argentina, la voz es de un argentino, sobre la capacidad exponencial de contagio que tiene el coronavirus, ¿verdad? Vamos a verlo porque yo creo, compañero, que así como está Chile, como está Argentina en este momento, debe iniciarse ya de manera urgente una gran campaña nacional: quédate en casa. Quédate en casa, no salga. Eso tiene que ser fundamental. Y desde el gobierno también que lo entiendan, por supuesto, que se dicten medidas ejecutivas para eso. Pero déjame para que veamos el video un momentito. Bueno, esto es una simulación de 200 personas. ¿Dónde está? ¿Cómo se propaga la infección? Bueno, esto es una simulación de 200 personas. Cómo se propaga la infección si no se tiene en cuenta de aislarse y dejar que todas las personas anden por ahí contagiando entre sí. Como la curva va aumentando, la curva marrón, lo que hace que las unidades hospitalarias colapsen. Y ahora vemos, si ponemos una cuarentena y la vamos abriendo de a poco, vemos como la curva, la parte marrón, le da un poco más de respiro a las unidades hospitalarias y pueden llegar a atender mejor a todos los casos. Recuerden que son 200 personas, cómo se va propagando la enfermedad. Y ahora vemos si mantenemos un protocolo de aislamiento, es decir, cada familia se queda en su casa, tratamos de salir un poco a la calle, como vemos que la curva marrón, es decir, la curva de enfermos, es muy baja y todas las unidades hospitalarias pueden llegar a brindar un mejor servicio y no quedarse colapsadas. Así que es muy importante mantenerse aislados, respetar el protocolo que el Ministerio de Salud ha recomendado. Bueno, esto es una simulación. Bueno, allí está, ¿no? Se ve la rapidez con la que es capaz de propagarse el virus si no se toman las medidas de contención, ¿no? Por eso es urgente que de verdad, tanto en Chile como en Argentina, como en el resto de los países, nosotros tenemos aquí el mismo problema con Colombia, ¿no? También una visión relajada, entre comillas, del gobierno, que nosotros sabemos que no es relajada, sino entregada, ¿verdad? Están guardando su status quo y preservando el status quo de las empresas y del capital, viendo también a ver qué dicen por allá en el norte,
No nos dio tiempo de comentar lo de Estados Unidos, pero si alguno de ustedes ha seguido la situación de cerca, yo vi los videos con las unidades del ejército ya preparándose para un estado de sitio, pero allá la situación parece que se le sale de las manos a Trump. Yo te digo, Tania, ahí en Argentina en los últimos 30 días el gobierno, por eso yo insisto tanto a mi presidente de que un minuto cuenta acá, y en los últimos 30 días no hubo controles cerrados del aeropuerto de Ezeiza ni de la frontera, siguieron llegando cruceros y recién hace muy poquitos días tomaron la decisión de cerrar vuelos a lugares de riesgo y empezar a tener controles más cerrados. Y la realidad es que ese minuto cuenta y que cuando llevas días de atraso, el virus se expande a esa velocidad que vos mostraste recién y es pero muy peligroso porque, como dije hace un rato, esta es la única guerra donde los soldados que combatimos al coronavirus podemos ser portadores del mismo. Por lo cual, hasta que no encontremos una manera de matar el virus, todos somos activos responsables de no transformarnos en propagadores. En el caso de Estados Unidos, Colombia, Brasil, el gobierno chileno, no el pueblo chileno, que toman decisiones de preservación económica, es porque han decidido que el coronavirus es una estadística. Han decidido que algunas personas tienen que morir, que es una estadística, que finalmente no van a morir todos porque ellos consideran que los sectores dominantes tienen capacidad para sobrevivir por una cuestión de capacidad económica, aislamiento. Y eso para ellos es una estadística. Esta pandemia es una estadística global, es un riesgo a asumir, colateral, pero no hay que dejar que las economías perezcan por culpa de la vida humana. Este es el concepto con el que están trabajando y por eso avanzan hacia decisiones que siempre priorizan que todo siga funcionando aunque la gente vaya cayendo en el camino. La visión solidaria, humanitaria que tenemos todos los compañeros del mundo que pensamos en que la vida humana es el único bien a preservar en este caso, y los valores de una sociedad, vamos a enfrentar el odio de estos sectores pandémicos que no consideran del coronavirus. Vos habrás escuchado en alguna prensa, incluso acá en la Argentina, que hace muy poquitos días seguían diciendo que finalmente las estadísticas del coronavirus no mostraban que mate más que un resfrío común, o el dengue, o el tabaco, y así lo comparaban por televisión. Porque para ellos es una cuestión estadística. ¿Cuántos pueden morir? ¿Cuántos pueden quedar afectados? ¿Y cuánto puede durar? Con esa visión vamos a convivir y tenemos que estar preparados, porque hoy, por ejemplo, en Ezeiza, Tania, hubo argentinos que volvían de ser rescatados, que se negaban a hacer la cuarentena y quedaron detenidos. Los fuimos a buscar con aviones de Aerolíneas Argentinas, los trajimos de nuevo a la Argentina y se negaban a hacer la cuarentena. Y tuvimos abogados que presentaron recursos en contra de la cuarentena, tratando de pedir la inconstitucionalidad de la cuarentena para poder seguir circulando, porque decían que afectábamos su derecho a la libre circulación. Por todos estos motivos yo creo que tenemos que ser muy firmes, que los presidentes tienen que actuar como comandantes, que la rigurosidad de la disciplina social autoconvocada o impuesta por el Estado en el caso que no se cumpla son las herramientas fundamentales, porque Estados Unidos va a permitir que la gente muera para preservar su modelo económico. Los ingleses van a hacer lo mismo, Brasil va hacia el mismo rumbo, Chile, si fuera por su gobierno, no le preocuparía un bledo cuántos puedan morir para sostener sus privilegios en el mundo al que pertenece ese gobierno de dictadura de Piñera. Y nosotros en Argentina, por suerte, tenemos un presidente popular, pero presionado, muy presionado, Tania, por los sectores empresariales que tratan de condicionarlo todos los días a que no se anime a tomar las decisiones que tiene que tomar. Por eso yo creo que va a primar en él el sentido común del hombre de pueblo y va a tomar las decisiones que tenga que tomar y finalmente va a hacer lo que tenga que hacer. Esperemos que lo haga a tiempo, que no pierda un minuto. Tenemos que hacer fuerza los pueblos ahorita, tenemos que hacer fuerza. Mira, yo les quiero comentar, ahorita está circulando un comunicado, este comunicado que emitió la Cancillería venezolana, este comunicado, que es un comunicado dirigido al gobierno de Donald Trump, lo firma el canciller de la República Bolivariana de Venezuela,
está pidiendo permiso Venezuela para enviar un avión de Conviasa, ¿verdad?, de la aerolínea venezolana, a Estados Unidos para recoger a 200 venezolanos que están allá varados y en situación complicada y que necesitan el apoyo del gobierno. Sabemos que como Venezuela está bloqueada, pues no tiene permiso los aviones venezolanos para aterrizar en Estados Unidos, y vamos a ver, se tiene que poner a prueba también esa doble cara, ¿no? O mejor dicho, el rostro inhumano de ese sistema. Tenemos que ver qué responde el gobierno de Donald Trump, tanto a esa medida, esa solicitud de apoyo, en este caso particular, para esos 200 venezolanos, como al pedido que está haciendo el presidente Maduro y que pedimos a las izquierdas del mundo que se sumen, que nos apoyen, que hagan comunicados, que envíen pronunciamientos, las organizaciones, los movimientos sociales, ¿verdad?, para que se levanten las sanciones ya contra Venezuela. Nosotros decimos sanciones porque así lo llaman en Estados Unidos, así lo conoce todo el mundo, pero ya sabemos que no son sanciones, son agresiones económicas, ¿no? Pero solamente les pedimos que hagan los pronunciamientos, que se manifiesten en apoyo a esta medida, porque también da cuenta de lo que ha sido la censura a las voces de los pueblos. Es decir, de lo que pase con Venezuela tiene que ver también el futuro de las organizaciones chilenas que están ahora en la calle, o de la petición que está haciendo el pueblo argentino y que sea escuchado. Entonces, bueno, le pedimos apoyo en ese sentido. Por el día de hoy estamos posicionando la etiqueta, ya va que se me olvidó porque yo tengo muy mala memoria, dice Trump levanta las sanciones ya. Hashtag Trump levanta las sanciones ya. Hasta este momento tiene 112.000 tweets. Esos tweets son orgánicos, es decir, son compañeros y compañeras en todas partes del mundo que nos ayudan a replicar ese mensaje. No son laboratorios como si tiene la derecha, somos de verdad, verdad. Y bueno, ya vamos a ir despidiendo el programa. Les queremos pedir y queremos que ustedes nos hagan una recomendación también. Por favor, quédense en su casa. Por favor, quédense en su casa. Santiago, quédate en tu casa. Carlos, quédate en tu casa. Pide a los familiares que se queden en su casa. Ningún trabajo vale la pena. Ninguna otra consideración vale la pena para poner en riesgo la salud de tu familia, porque el problema es que no se sabe cómo evoluciona este virus y cómo muta en el cuerpo humano. Estamos viendo lo que pasa en Italia, son situaciones dramáticas. Entonces, quédese en su casa. Mira, hay muchas cosas que hacer. Yo no sé qué están haciendo ustedes en la cuarentena ni qué van a hacer en las próximas horas. No sé si ya acabaron con la despensa, Santiago, ¿verdad? Porque tiende uno a acabar con la despensa mientras está encerrado en la casa. Hay que moderarse también. Pero bueno, vamos a darle esa recomendación. ¿Qué hacer durante la cuarentena? ¿Qué recomendaciones dan ustedes para cerrar esta transmisión? Tania, mira, en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso chileno es cierto. Nosotros, en términos personales y en términos, digamos, de organización popular, nos estamos cuidando y estamos llamando al pueblo a que se cuide, porque no tenemos un gobierno que está preocupado por el pueblo. Eso ya lo tenemos clarito. Y solamente con conciencia, con disciplina, las organizaciones populares, asumimos la consigna: solo el pueblo salva al pueblo. Y es el pueblo que nos vamos a salvar todos nosotros. Y la demanda del movimiento popular en estos momentos, en las calles, en las pintas, en las declaraciones, es cuarentena nacional ya. Es una demanda política y una demanda del movimiento popular que lo está planteando en las calles, Tania. Nosotros no hemos soltado las calles. Las calles las mantenemos como herramienta de lucha hoy día para salvar la vida de nuestra gente y levantando la conciencia. Nuestro saludo, nuestro llamado y nuestro reconocimiento a la solidaridad que hace Venezuela, el gobierno bolivariano. Nos sumamos a la campaña. Ya Trump levanta las sanciones, ya tiene que ser un clamor popular del movimiento popular revolucionario continental y mundial, en el cual nos incluimos nosotros. Y en estos días, al menos yo he salido 3 o 4 veces a la calle a buscar comida, protegiéndome con mascarilla, etcétera, lavándome las manos cada vez que llego. Tratamos en la casa de no salir exactamente a lo necesario, ¿ya? Y tomando todas las medidas colectivas e individuales de aseo, llegar, lavarse las manos, quitarse la mascarilla con cuidado, la ropa, etcétera, porque
Si nos protegemos nosotros, como bien decía Santiago, protegemos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestra comunidad y por ende al pueblo. Algo que a nuestro gobierno lamentablemente no le interesa la vida al pueblo, nosotros tenemos que levantar esa bandera. Así que mi abrazo, mi saludo a Venezuela, sigan para adelante, a Nicolás Maduro, Tania, al equipo de BRICS del PSUV y a nuestros hermanos, bueno, Santiaguito, por suerte ustedes tienen otro gobierno, lo decíamos nosotros en Chile, sí importa, porque la gente nos decía, no importa quién gobierne, total, es lo mismo. No es lo mismo quien gobierne. Y lamentablemente lo decimos nosotros hoy día con esta dictadura del empresariado de Piñera. No es lo mismo quien gobierne. Y saludamos a Argentina, a nuestros hermanos argentinos, a nuestro pueblo y a nuestros hermanos latinoamericanos. Con el ejemplo del Che Guevara, de ese médico de la humanidad que estuvo incluso en las pandemias en Ecuador, ayudando a todo el mundo, luchando, pero también en todos por los que sufrían. Con ese ejemplo y el de Venezuela, estamos seguros que vamos a vencer. Los pueblos tienen que vencer. Por Chile decimos cuarentena nacional ya. Muchas gracias, Tania, mi hermano Santiago, nuestro pueblo argentino, y unidos los pobres, los de abajo, venceremos. Venceremos, Santiago. De mi parte, Tania, agradecerte el esfuerzo una vez más y el ejemplo que dan ustedes de Venezuela de hacer esta ciclópea tarea de unir, aún en las peores de circunstancias, sea siendo centro o epicentro de la reunión de nosotros en su tierra o a través de las redes sociales. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con el gobierno de Venezuela, con el compañero Nicolás Maduro. En la Argentina pedimos más rapidez al gobierno, sabiendo que es un gobierno popular y con un presidente comprometido, pero que tiene que asumir la ruptura con el mecanismo intelectual del neoliberalismo y la economía de mercado, porque si no vamos a ser víctimas involuntarias de un gobierno propio que se equivoca en la concepción de la crisis. Y después pedirle a todos, por supuesto, que se queden en su casa. ¿Qué hacemos para superar la crisis? Acá la imaginación popular nunca descansa. La gente transmite clases de gimnasia, cantan los balcones, hacen música desde las ventanas. Obviamente, para los que nos gusta leer, es una buena oportunidad de agotar la biblioteca otra vez. Y la subsistencia acá está dada por pequeñas compras diarias o cada 2 o 3 días para ir abasteciéndose, mientras el único sistema sigue siendo el de distribución privada de alimentos. Esperemos que el ejemplo de los barrios más humildes, hoy el ejército empezó a distribuir comida en las zonas más pobres, se vaya expandiendo y que el sistema de CLACS, de distribución de alimentos a través del Estado en la Argentina, empiece a garantizar que se pueda cumplir una cuarentena que sea cuarentena, que la gente no tenga que salir a buscar comida, sino que el Estado se la pueda suministrar para que la pandemia se supere. Yo escuchaba las medidas que vos dijiste que tomó el compañero Maduro. En la Argentina todavía las medidas son muy pobres desde lo económico. El presidente hoy va a anunciar algunas medidas de alivio, pero son muy políticas de mercado. Que, por ejemplo, el presidente quiere asegurar que no se le corte el servicio público durante la cuarentena a la gente. Casi una obviedad que no necesita un decreto. Pero como en la Argentina son capaces de hacerlo, el presidente tiene que decretar que no se puede. Correr los vencimientos. La realidad es que quien no produce en los próximos 30 o 40 días, el día 41 no va a tener la plata, por más que le corras el vencimiento para pagar el día 41. O sea que al gobierno argentino todavía le falta tomar la sopa y sacar músculo para enfrentar las medidas que son correctas desde lo nacional y popular contra el sistema de mercado. Pero esperamos que en estas horas el presidente las tome, estamos confiados, sabemos que nos escucha, y después, bueno, nada, superarlo encerrados, todos encerrados en sus casas, nosotros en la nuestra, vos en la tuya. La trinchera es la casa de cada uno, hasta que encontremos cómo matar a este enemigo de la humanidad que se llama coronavirus. Así es. Bueno, mira, una recomendación final: si van de compras, laven los alimentos antes de consumirlos, lávenlos con agua y jabón, porque también están expuestos, porque están muchos abiertos en los estantes y los manipulan seres humanos. Entonces, cuando los traigas a las casas, Carlos, también los lavas antes de consumirlos todos. Eso, el agua y el jabón no le va a hacer daño a nadie. Bueno, compañeros, vamos a mantenernos unidos por esta vía, unidos de corazón y de conciencia. Bueno, la lucha de ustedes es la nuestra
Estamos aquí a disposición 24 horas. Yo estoy aquí con mi esposo Rubén, hace matemático Rubén. Aquí, nosotros él es cineasta y montamos aquí un comando de atención comunicacional y estamos las 24 horas a disposición. Así que decimos como Chávez, hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos. En este caso, venceremos y viviremos. Un abrazo. Gracias, Tania. Fuerte abrazo, compañero. Abrazo a Chile. Abrazo. Abrazo a la patria grande. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.